¿Listo? Ok. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Saludos a todos los que nos están ahorita observando en esta videocharla de Podoscopio México. Gracias por estar aquí presentes. El día de hoy tenemos una charla pues preparada para todos ustedes y en esta ocasión se encuentra con nosotros Armando Calderón y Pedro Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Hola, Cristian. Buenas noches. Gracias. Encantado de que pues, estén aquí con nosotros. Pues ya sabes, el objetivo de esta charla, como lo veníamos platicando, y además agradezco pues, toda tu atención hacia con nosotros, pues es prácticamente hablar de la licenciatura de Podología en México. Y obviamente sabemos que la podología, tanto como en México y por mencionar Latinoamérica, pues cada una va teniendo su propia historia, ¿no? En este caso, creo para mí ustedes son parte fundamental de esta historia por ser el primer grupo de licenciados en podología, obviamente de la Universidad UNICUP de Puebla. Y pues bueno, pues esto básicamente es la propuesta de tener esta videocharla con todos ustedes. Pueden participar comentando algunos, haciendo algunos comentarios. Y pues bueno, pues esto prácticamente era la charla Armando y Pedro. Joven. Sí, no, muy bien. Bueno, ya habíamos venido platicando un poco acerca de la licenciatura y su historia, y nosotros empezamos a estudiarla por ahí del 2008, es conocerle en UNICUP, y fuimos primera generación, y como bien saben todos, pues las primeras generaciones siempre tienen su complejidad por esto de la tramitología, permisos y todo esto, ¿no? Entonces, pero una grata experiencia, sobre todo porque la Universidad Chilotzingo tuvo a bien con la Universidad Complutense de Madrid. Claro, exacto. Y como me imagino que todo el mundo conoce al doctor Lázaro, sí, conoce claro. a su grupo de trabajo, y ellos pues son, ahora sí que están en el top de la podología, ¿no? Los españoles. Sí, sí, sí. Y para nosotros pues fue muy bien, muy bueno, nos dieron una perspectiva diferente de lo que habíamos estudiado. Yo también estudié una técnica que también en su momento fue un gran logro, claro. Porque el doctor Hernández, pues de alguna manera todos nos dio certidumbre legal, ¿no? Que no había, todos estábamos ahí trabajando de manera empírica, y bueno, han sido procesos y pasos que han sido benéficos, yo creo que para la podología. Y como bien dices tú, en América Latina cada quien tiene su historia. Yo exactamente no sé cómo esté, me doy cuenta por ahí en los chats. Creo que Argentina ya tiene licenciatura. Así es, sí. Cuba creo que ya tiene tiempo que tiene licenciatura también. Por lo que respecta a los demás países, desconozco cómo vaya, pero creo que en México no vamos tan mal. Aunque nos falta mucho para llegar como a los españoles, la verdad es que claro. Ellos tienen otro nivel, pero creo que vamos por buen camino, ¿no? Sí, además de como mencionaba al principio, además de ser licenciados, también son técnicos profesionales en podología de la escuela de aquí de Guadalajara. Y pues bueno, tú lo mencionas, ahorita, bueno, en su momento estuvo la Complutense o con el profesor Lázaro y todo su equipo de trabajo, líderes en pie diabético, de opinión, en pie diabético. Y bueno, pues actualmente ahorita está la Universidad de Sevilla, me parece. Sevilla, así es. Con esa relación también académica. Tiene esa relación académica, ¿no? Y bueno, obviamente pues nos podrían platicar un poco más adelantito. Y pues bueno, además de ser técnicos licenciados, ¿cómo se van viendo las perspectivas desde el principio de cómo comenzaron? Como a lo mejor, no sé si tuvieron la oportunidad de comenzar empíricamente, haciendo cierto, obviamente a cierto nivel, ¿verdad?, de atención, y de ahí hasta llegar a la licenciatura. Claro, ¿quieres comentar tú? Sí, bueno, yo en mi historia personal en la podología, ahora sí que fue muy, ¿cómo podríamos decirle? Muy casuística. Yo soy licenciado de Administración de Empresas por parte de la Autónoma. Claro. Yo ya tenía un historial en bancos y todo. Conozco a mi novia, mi esposa, es mi cuñado. Sí, familia. Sí. Mafilia. Mafilia, no, mafilia. Ya. Puras Sí. mafias. Sí, ¿verdad? Entonces, resulta que conozco a su hermana, nos empezamos a relacionar, conozco su medio, lo que es en aquel entonces lo que yo llamo el pedicurismo. Exacto, sí. Y me gusta. Una ventaja que tuve yo que en la preparatoria llevé algo así como áreas clínicas, que no era precisamente lo mismo, pero a mí me encantaba desbaratar sapos y de todo, yo no decía feo nada. Llegué con ellos, lo vi, una vez me dijo mi esposa, inténtalo. Vi que tenía la habilidad manual,
Me aventé, me invitaron a practicar en un asilo para ayudar a los ancianos, me aventé 9 meses continuos ahí, y de ahí empecé con la práctica. Un año antes se fue mi cuñado ahí a la técnica, y al año siguiente yo dije, de hecho me acuerdo cuando estábamos en casa de unos clientes que me dijiste, bueno, ¿lo vas a tomar en serio, no te acuerdas? Allá con la señora Melín. ¿Sí te acuerdas? Me dijo, no, dice, mira, esto es así, 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 como es, ¿lo vas a tomar en serio? Pues va. Y de ahí me decidí, entré a la técnica, al año abrí mi negocio por la Colonia Independencia, al año y cacho fue cuando me clausuraron, que es lo que comentaba él. Claro, sí, sí, sí. Y todo eso, o sea, fue dándose una cosa con otra, o sea, me metí a la técnica por la prioridad del conocimiento, claro. por la práctica. Gracias a Armando, a su familia, obtuve ese conocimiento empírico. Sí. Pero siempre con con las ganas de seguir aprendiendo. Con el doctor Hernández fue una muy buena experiencia. Claro. Porque para mí fueron como soy a lo mejor un poquito grosero, pero es con cariño, o sea, ser un parvulito, mis primeros pasos. Claro. Porque yo realmente no tenía historia en la podología. Ya. Yo fui queriendo la podología conforme veía cómo las personas mayores se sentían mejor o alguna persona mejoraba y veía yo que tenía la vida. Con Hernández fue un grado bastante bueno de conocimiento y todo, habilidades también, y con el tiempo logramos también la titulación ahí, con una tesis también bastante buena. De hecho, yo di clases un año ahí con el doctor Hernández. Ok. A mí el DIF, como servicio social, una parte me mandó ahí a dar clases. El doctor Hernández también me aceptó ahí como maestro. Y los ponía a hacer prácticas y a repasar materias que a lo mejor andaban un poquito atrasados, no sé, anatomía, algo, no sé. Claro. Estuve ahí haciendo el servicio social, dando clases y después ya, pues a trabajar. Y al poco tiempo surgió la noticia de la licenciatura en Puebla. Y hacer el esfuerzo, tanto económico como de tiempo, familiar. Sí, además. Muchos desgastes de bastante tiempo y nos aventamos. Y de hecho ahorita les mencionaba en broma y medio en broma y en serio esto de Marfilias, sí, claro. Porque todos empezamos empíricamente y te enseñaba siempre a alguien que fuera de tu familia. Claro, sí, obviamente. Si no eras de la familia, nadie te enseñaba. Si no se transmitía conocimiento, ¿no? Y por ahí había amigos bueno, todo el mundo también se ha dado cuenta que en la podología económicamente es bien remunerada. Hace años era mejor remunerada. Sí. Por lo tanto, ingresaban, así como mencioné, administradores, psicólogos, médicos, todo el mundo se metía a la podología porque precisamente no había tanta competencia y siempre era muy bien remunerada. Entonces te enseñaban tus familiares y difícilmente se le enseñaba a alguien que no fuera de la familia. Claro, ¿no? sí, Entonces, yo también tengo ese origen empírico en el que duré trabajando con unos tíos como 10 años. Y en esto tengo en total como 30 años. Ya 30 años. Técnico, sí. y ahora con esto de la licenciatura, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, bueno, pues yo entiendo a todos los que estén en alguna situación similar y que tengan el anhelo y el deseo de seguir creciendo, ¿no? Sí, claro. Sí es pesado y es difícil, pero también considero que es algo justo en la vida. Sí, además. Porque todo mundo debemos de competir con habilidades, ¿no? Y todos tenemos que desarrollar habilidades para ganarnos un espacio. Así es, ¿no? Y esas competencias, pues bueno, pues son los diferentes niveles académicos que, pues digamos que en esta área del occidente, pues bueno, decir que ya contamos con una carrera técnica y además una licenciatura, pues bueno, pues imagínate, ¿no? Ya nuestros hijos que podrían salir de la secundaria, inmediatamente se van a la prepa con la carrera técnica y después posteriormente a la universidad. Entonces, pues imagínate, ¿no? Pienso que es un gran aprovechamiento del conocimiento del área de la podología. Claro, fíjate que ahorita que mencionas eso, Guadalajara, yo también lo había analizado, es una zona donde la podología ha crecido mucho. Exacto. Donde hay mucha competencia en todos los aspectos, se ha crecido académicamente y ha crecido de muchas formas, ¿no? Pues la primera escuela aquí estuvo, ¿no? Sí, la técnica, por la así su nombre, ¿no? Posteriormente la de Puebla empezó a despuntar porque estuvo la UAP,
Sí. Y la UAP también, digo, el nivel técnico, pero a buen nivel. Claro. Y luego la UNICUP, que también ellos hicieron un gran esfuerzo con esos vínculos, donde incluso también estuvo en un principio el doctor Mata, que también él ha sido pues precursor aquí de la podología en México. Y después, ¿en qué más? ¿Qué se le fue el avión. Pues, Guadalajara. Está reclutando muy bien. Puebla se había tomado como ese liderazgo en el país. Claro. Y ahora con esto de la Universidad de Guadalajara, creo que esta zona occidente ha retomado ese liderazgo. Y creo que ambas tienen su atractivo. La Universidad de Guadalajara tiene una gran infraestructura, hablando de hospitales, hablando, digo, servicio social y los pacientes y los espacios que pudieras tener. Incluso me quiero imaginar, y pensando positivamente en el futuro, que pudiera haber hasta espacios laborales, ¿no? Para los egresados. Y por otro lado, la UNICUP me parece que tiene un buen nivel. Los cursos de ellos me parecen muy buenos. Claro. Porque traen buenos maestros y traen sus cursos. Yo he asistido a algunos y son mediodía en la mañana, ahí mediodía en el hospital y mediodía en el salón de clases. Práctica y teoría. Práctica y teoría, ¿no? Eso es muy bueno. Veo que de repente no asisten muchos, quiero pensar que es por la cuestión del precio, que también, digo, al ser de buen nivel, obviamente tiene que costar, ¿no? Claro. Pero la mayoría se va a cursos o a congresos donde también puedes aprender algo, pero creo que no es igual, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí, en comparativa a lo que mencionas de UNICUP, que sus cursos son un poquito más, son más definidos. En un congreso a lo mejor es más dispersa la información, ¿no? Sí, acá no es personalizado. Es más personalizado y desde luego que, bueno, supongo que ustedes escucharon la ponencia del doctor del doctor Lázaro en la Cámara de Diputados, donde donde explicaba precisamente esto, ¿no? De las competencias y qué tipo de conocimientos se van adquiriendo según el nivel. Sí, ese es un punto muy importante. Ese artículo 79, mientras no se modifique, difícilmente, aunque tengamos licenciatura, nos va a permitir crecer más. Ese artículo es básico, que se pudiera lograr. No sé en qué va. Yo recuerdo que se hizo esa propuesta de ley, sensitiva de ley, pero exactamente no sé si se aceptó. Creo que ya se había rechazado una ocasión, luego se volvió a modificar y se metió modificada. Y hasta ahorita no sé en qué vaya. Solamente creo presentación, ¿no? Ajá, pero eso sería un super paso. No, yo creo que con la entrada de la licenciatura de la UDG, o sea, sería muy, irreal que egresen y que no tengan las ventajas de esa modificación. Claro. Sí, porque ya vienen con toda la infraestructura de lo que viene siendo, un área médica completamente estructurada. Entonces, no tendría el por qué negarle a los egresados los beneficios del artículo. Y que inclusive, bueno, ustedes ya como egresados también de la misma universidad tuvieron un convenio con el Hospital Civil de Guadalajara. Entonces, obviamente, en relación a las competencias, pues igualmente a ustedes los incluyen ya como podología y licenciatura. Sí, de hecho, una vez de grado. Lo comentamos en una ocasión, porque decían, bueno, si salen los egresados de la licenciatura, el beneficio será para nosotros. En nuestras competencias, cuando estudiamos, nosotros llevamos Farma 2 años, o sea, 4 semestres, claro. ¿Sí? Y lo llevamos a un nivel de medicina. De hecho, nuestras clases son a nivel de medicina, ¿sí? Entonces, nosotros somos los principales interesados. De hecho, UNICUT estuvo ahí. Todos, ¿no? La punta de la asociación. Entre ellos. El colegio de aquí también estuvo apoyándose. Sí. Por lo mismo, para tratar de lograr ese beneficio. Que realmente nosotros, como gremio podológico, vamos más fuerte si tomamos en cuenta España. España, ¿cuántos años duró para que lograran? O sea, ellos también tuvieron un inicio similar. Ellos, la ley no les permitía hacer procedimientos quirúrgicos ni tampoco recetar antibióticos. Claro. Así es. Y yo recuerdo que hasta hace poco 3 años, los maestros grababan los procedimientos y aparte pues del consentimiento informado y todo esto, por si había alguna denuncia contra ellos, y creo que hasta tuvieron historia sobre esas cosas, ¿no? Entonces como que es un camino que es pesado legalmente para todos, pero pues que se tiene que seguir de alguna manera. Incluso yo escucho mucho por ahí o leo mucho en el Face
que no, que ustedes no pueden hacer esto, no, que ustedes no pueden hacer otro. Pues la historia de la medicina ha crecido en la clandestinidad, ¿no? O sea, muchos procedimientos empezaron a hacer de esa manera, atreviéndose a hacerlo, antes de que incluso la ley pudiera autorizarlo. Así es. Y si tú revisas y estudias varias profesiones, te darás cuenta que todos incurren en lo mismo. Con esto no quiero decir que lo esté avalando o que esté de acuerdo con esto, ¿no? A lo que voy es que yo considero que, por decir, todas esas personas que condenan al podólogo, pues mira, si tú ves a los ortodoncistas, ayer atendía a un ortodoncista que me dice él que el colegio de ortodoncistas tiene una estadística en la que dice que por cada ortodoncista hay 1000 que no son. Claro. O sea, procedimientos que no corresponden. Como diplomados, ¿no? Que se pueden tomar de la especialidad. No, y se nombran... incluso ni eso, ¿eh? No, incluso ni eso. O sea, ellos son médicos odontólogos generales y hacen la especialidad. O sea, están dentro del intrusismo, dentro de su misma área. Sí, claro. Sí. Y es una proporción enorme, ¿no? Cuando supo que nada más había 3 licenciados, por ejemplo, aquí en Jalisco, estaba asombrado, dice, es que ya quisiéramos, o sea, esa proporción. Le digo a Armando, digo decir, pues no nomás en Jalisco, en el área de Occidente, le digo, porque realmente somos muy pocos. O sea, claro, sí. En procesos varios, ¿no? Pero yo creo que eso sucede en todos lados y no hay que asustarse ni estarse condenando unos a otros, porque yo incluso en esta área, fíjate que, como decíamos, entran de otras profesiones a la podología porque es bien remunerada. A muchos, quienes han entrado mucho también, los médicos generales han entrado mucho. Enfermeros. Y el proceso, desde mi punto de vista, yo considero, y sin condenar a nadie, ¿no? Yo considero que si tú observas a los odontólogos, no hay un médico general que se ponga a hacer odontología. Claro. Tendría que pasar por odontología, ¿no? Y creo que para allá vamos. Una vez que haya más egresados de licenciatura, va a ser difícil que un médico diga, yo hago podología. Pues, o sea, ¿cómo? No puedes si no tienes una licenciatura en podología, ¿no? Porque tú eres médico, salvo algunos médicos que existen aquí, que ya antes fueron podólogos y luego fueron médicos que son muy buenos y desarrollan muy bien la podología, salvo ellos, tú puedes platicar con un médico general y no sabe nada de podología. Claro, sí, obviamente su conocimiento está basado en otras áreas, en otras generalidades, salvo que te digo, que ya se meta, que vaya aprendiendo y que vaya estudiando, igual le puede costar menos trabajo y tiene más ventajas que nosotros porque pueden recetar, pueden anestesiar, pueden hacer varias cosas, pero si el artículo 79 llega a modificarse y se autoriza al podólogo a hacer estos procedimientos, o sea, anestesia y antibiótico, yo creo que el médico ya sería difícil que el grupo podológico estuviera siendo manejado y a veces, no me gusta decir esto, pero es verdad, ninguneado, ¿no? Por parte del gremio médico a veces, ¿no? Sí, a veces también hay ciertos comentarios, ¿no? Que, pues desde luego que no ven con buenos ojos, ¿no? Esta área que, como bien mencionas, pues está en crecimiento, no debemos espantarnos, pero sí va en crecimiento y pues como bien dices, pues sí se puede llegar a generar ahí un vacío donde a lo mejor puede ser, como bien mencionas, ninguneado, ¿no? Entonces, además de lo que mencionas, parte importante también de esta reunión que se tuvo ahí en la Cámara de Diputados, pues fue también presentar, desde luego, que la cuestión del pie diabético, ¿no? La cual también ustedes, también participaron con un póster, ¿sí? Sobre el tema del pie diabético en el Congreso de Avances Médicos, ¿sí? Exactamente del Hospital CIBE. Entonces, esa reunión, posteriormente a ello, se da por entendido que la maestría de pie diabético se inicia también en la UNICO, como dices, ¿no? A lo mejor va repuntando también pues esa inquietud, ¿no? También de ir formando pues más estudio o educación continua, ¿no? Claro, desde mi punto de vista, y puedo estar equivocado, a lo mejor me faltan elementos para opinar, pero desde los elementos que tengo, creo que la maestría en UNICUB va a estar muy bien, pero mientras no se modifique ese artículo, creo que va a ser incompleto. Porque, ¿de qué te sirve poder desvidar úlceras si no puedes darles antibiótico? Okay. O sea, si no puedes anestesiarlos legalmente. Exacto. Entonces, ¿cuál es
¿cuál sería la ventaja de estudiarlo si no se logra la modificación de ese artículo? Así es. Yo veo en congresos donde vamos, donde podemos ir técnicos, donde podemos ir, porque también digo, me considero técnico porque también tengo ese documento, claro. O licenciados, o quien no tiene una formación en podología, y miren, pues esto se desbrida así, ¿cómo te vas a poner a hacer eso en un consultorio? Yo no sé si a muchos les lleguen pie diabético. La sociedad también nota y se da cuenta de las capacidades de cada quien, y por más licenciado que seas, difícilmente te va a llegar a ti un pie bien complicado o con una úlcera. Claro, claro, claro. Lo que sí hacemos es por decir clasificación de pie de riesgo, ¿no? Que es un nivel antes de pie diabético. Y ahí sí podemos participar y prevenir y hacer intervenciones educativas y abordar esto de manera importante. Una atención de primer nivel. De primer nivel, pero ¿a poco no quisiéramos subir otro nivel? Sí, ¿no? sí, claro. Porque yo entiendo que cada profesión obviamente tiene que derivar hacia otras áreas. No todos sabemos todo y todos tenemos que derivar. Pero otra cosa que observo también en el podólogo y en los congresos que se hacen, y voy a usar una palabra que usa mucho Basas, dicen, nada más les enseñan derivología. O sea, resulta que te enseñan a identificar patologías para que las derives. O sea, y si nada más te pasas derivando el trabajo, entonces ¿cuándo te queda para ti? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué en un congreso no hay cursos en los que tú puedas realizarlos y que cuando tú regreses aplicarlos y eso te genera un ingreso? Porque finalmente cualquier actividad la hacemos por ingreso económico, y no es un punto de vista mezquino, es la realidad, ¿no? Todos trabajamos para eso. Y vamos a congresos pensando en aprender habilidades nuevas que estén dentro de mis competencias y que me pueda dar ese ingreso que necesito para mejorar mi calidad de vida. Pero si te enseñan que vamos a hacer vendajes, no sé qué, ¿para qué le das un vendaje? Claro. O sea, yo no digo que esté mal el conocimiento. Sí, pero hay otras vías donde precisamente llegan esos pacientes. A lo mejor aquí con la podología, mejor no. No te va a llegar nadie. Y si te llega alguien va a ser esporádico, y para cuando te llegue ya se te olvidó lo que viste ahí. Exacto, sí, ¿no? sí. Bueno, en ese sentido, también he visto algunos comentarios, por lo que bien mencionas, donde mencionan, a veces es mejor comprar un libro, ¿no? A lo mejor igual lo puedes mandar a traer de España, y no sé, a lo mejor cuesta 2,000, 2,500 o hasta más, ¿no? Y a veces a lo mejor pues un congreso, yo pienso que a lo mejor en la cuestión de inicio de la podología, pues se iba por el diploma, ¿no? Digo, hablando del empirismo. Colgarlo. Claro. Y entonces, pues yo creo que a lo mejor continúa esa tendencia. Es para pura pantalla, para que llegue el cliente o el paciente y vea y dice, seguramente pues este hace papel, seguramente sí sabe. Sí. ¿No? Sí, y fíjate que otro punto que yo observo, que para que el podólogo pueda crecer verdaderamente, por eso veo en la licenciatura de la UDG un gran despunte de la podología, porque yo lo viví y ellos lo vivieron también en esa experiencia que tuvimos ahí en el Hospital Civil, que fueron 3 tesis, aprovechamos en esa misma ocasión, ¿no? Ajá. Entre más estás en el hospital, más te relacionas con la terminología, más te relacionas con otras especialidades. Bueno, no quiero decir que la licenciatura sea una especialidad, pero bueno, con otras especialidades, y vas aprendiendo de todos. Te enseñas a ver, te enseñas a oler, te enseñas a sentir, utilizas los instrumentos médicos, y a veces ya nomás de tocar el pulso dices, ya estoy calculando qué va a traer, ¿no? Sí. Entonces, mientras el podólogo no pase por estancias en el hospital, por servicios sociales en el hospital, de nada sirve todo lo demás. O sea, de hecho, es difícil que aprendas. Claro. Una de las experiencias más, no sé, que se impactante para nosotros fue que entramos y como que nos veían así medio raros, ¿no? Y por la forma que promocionamos nosotros, que estaban ahí 3 podólogos haciendo, vamos, la investigación de tesis, que no era lo que mencionábamos a los pacientes, la gente se empezó a dar cuenta, y al principio andábamos repartiendo invitaciones sobre pie diabético y que les podíamos hacer el examen de clasificación. Andábamos ahí en consulta externa en los 3 pisos, íbamos y veníamos, y ahí se pegaba 1 o 2, y ahí empezamos. Teníamos que cumplir un buen número de pacientes para poder tener una muestra fiable. Claro. Ok, entonces al final, no al final, quizá de esos
que fueron 4 meses, como al mes y medio, llegábamos en la mañana temprano a volantes. Sí, pero después llegábamos y ya estaba la gente esperándonos. Y gente que venía de fuera, venían foráneos, que ya se habían pasado la voz. Que los mismos, ¿cómo es? El área de Hugo, el servicio social. Servicio social. Sí, ya te van ubicando. Ya te van ubicando y llega alguien diabético, ya pásale con el juego. Y los médicos, por ejemplo, había una doctora media renuente y todo el rollo, que van viendo lo que tú estás haciendo, tus conocimientos, que te hablan y sabes que les puedes sostener una plática y un conocimiento médico y ya no te ven hacia abajo, ya te ven aquí, ¿sí? Y por ejemplo, la doctora que a nosotros nos apoyó muchísimo, la doctora Marta Latorre, desde que nos acogió en el área de consulta externa, o sea, cualquier cosa, aquí estamos, ¿sí? Y nos dio cancha para estar analizando, para estar checando a los pacientes, a todos los muchachos que también estaban ahí, todos los doctores en servicio social, haciendo un equipo. Tuvimos 3 o 4 pacientes muy graves. Háblale primero a los podólogos para que den la opinión. Perfecto. O sea, te van conociendo tus áreas, tus capacidades, tus competencias. Y así como fue nuestra primera experiencia, de hecho nunca había ingresado un podólogo a un área del hospital civil, los mismos médicos, cuando ya tienes la competencia como tal y el conocimiento, o sea, te van abriendo solitos. Hubo por ahí algún día muy desagradable que no se quiso pasar con nosotros, ¿te acuerdas? Que llegó y a ver, me desalojan aquí. No, espérame. Hablamos hoy, ¿sabes qué? Si no, es el mismo trato. O sea, y fíjate que yo veo que para la podología hay una gran área de oportunidad porque los médicos no hacen una valoración de pie de riesgo a los pacientes en su consulta, ¿no? Tú les preguntas y ellos te dicen, bueno, es que nada más voltea y me ve los pies, pero me dice que está bien, Y en todos esos que se dejan pasar, que no tuvieron una valoración adecuada, de acuerdo a lo que la Asociación Americana de Diabetes sugiere como protocolo de valoración, pues son personas que van a caer en problemas de neuropatías, van a caer en problemas de insuficiencia arterial periférica, van a caer en ciertas complicaciones propias de la diabetes y de los años de evolución del problema, y son personas que van a terminar muchas ocasiones amputadas. Así es. Otra cosa que yo observé también, por otro lado, y un poco contrastando con esto que también te comento, veo que en los hospitales lo que urge o lo que se le da más atención son a los padecimientos más serios, ¿no? O sea, cáncer, infartos, y al pie casi. No le tienen tanto interés, será porque obviamente faltará ese perfil profesional que ahora se va a cubrir con el que egrese de la Universidad de Guadalajara, y entonces tomará un espacio que le dé pues esa dignificación a la profesión y que nos miren o que nos vean con ese respeto que se le dé a un odontólogo o que se le dé a otro profesionista del área de la salud, ¿no? Así es. Pero creo que sí hay una gran área de oportunidad. Déjame meter aquí un poquito. Ahí mismo en el hospital, la dignificación es esta, que si vas preparado, ¿sí? Tu misma actuación te la dan. Claro. Porque nosotros no nada más fuimos a clasificar el pie de riesgo. Al final estábamos derivando pacientes que podrían traer problemas vasculares serios o algún posible síntoma de infarto o algo por el estilo. Tanto así que inmediatamente derivábamos al servicio social, que no me puedo recordar el nombre del trabajo social. El trabajo social inmediatamente lo canalizaba con el hecho de que nosotros lo estábamos refiriendo, y no porque fuéramos por algo ni nada, ¿no? Sino que te dan el valor de que tienes el conocimiento como para saber que hay una urgencia de alguna característica y que lo tienen que pasar. Claro. ¿Sí? O sea, no es nada más, como te digo, que al principio que te ven así como que ya llegaron los compacallos o algo por el estilo. Sí, claro. No, esa es la dignificación te la da la superación, el estudio, todo, ¿sí? Los cursos, como él decía, o sea, puedes ir a un curso que, vamos, te puede aportar muchísimo de lo que es cirugía de tobillo, pero a ti no te funciona ahorita, ¿sí? Si no lo vas a practicar, aún con la licenciatura, si no lo vas a practicar, toma lo que es válido. Por ejemplo, nosotros
íbamos a clasificación de riesgo, y también lo que hicimos en ese trabajo de 3 fue lo que era cuidados del pie, del diabético, ¿sí? El cuidado, ¿Por cuánto el tiempo riesgo. estuvieron haciendo? ¿Cuánto fue? Casi 4 meses. 4 meses. 4 meses, Casi 4 meses. de lunes a viernes, 4 horas más o menos, ¿sí? Y la verdad no te las abasto. Al final, o sea, como nos pedían el consultorio donde estábamos, se quedaban personas y pues con la pena, y tratabas al principio nos tomábamos un café ahí para pasar el tiempo, y al rato pues no, o sea, no había para, ¿no? Sí, pero esa es la dignificación, o sea, solamente la preparación. Y mucho cuando empiezas a estudiar, empiezas a ver que te funciona en el consultorio lo que estás estudiando, pero de verdad, eso te da para que sigas y sigas y sigas. Y como él dice, o sea, a mayor conocimiento, mejor calidad en tu atención, exacto, mayor ingreso. Sí, desde luego. Y esta experiencia de 4 meses, que también les sirvió bastante, porque como póster que ustedes también aportaron a este congreso, ¿cuál fue su conclusión o resultado de todo, además de trabajar o labrar el camino, ¿verdad? Y estar, pues básicamente relacionándose, pues ya sea con un grupo multidisciplinario o en un hospital. ¿Cuál pudo haber sido su conclusión, ¿no? Ya ustedes como licenciados en podología, con el tema del pie diabético, principalmente como prevención. ¿Te refieres a los resultados? A los resultados, exactamente. Que yo en lo particular, que hice clasificación de riesgo, me di cuenta que las personas sí saben de su problema, sí tienen conocimiento a grandes rasgos de su condición, sí saben que los niveles de azúcar deben de estar controlados, saben, sí están informados, al menos los que van ahí en el hospital civil, porque esto puede ser muy diferente, los estudios son diferentes en cada zona, ¿no? Así es. Pero también me di cuenta que es difícil mantener los niveles de azúcar por el tipo de vida que tenemos en México. Generalmente sales a trabajar y si no tienes carro, pues lo que te va a llevar a trasladarte a tu trabajo, y luego de tu trabajo, si quieres regresar a comer a tu casa, no puedes, por lo que tienes que comer en donde andes, y eso hace que ya la elección de tu comida no sea la que debes, sino la que puedes agarrar. Entonces, nos damos cuenta que la meta es muy difícil. Si tú te puedes analizar una dieta de una persona con diabetes, son pues como de esas dietas que te dan de tantos gramos de esto y tantos gramos de... Y eso es muy difícil, porque también aparte todos consideramos que parte importante de la felicidad es comer, claro, ¿no? Y entonces dices, muchas personas te habrán dicho también, no, o sea, mejor me muero, o sea, yo si no puedo comer lo que a mí me gusta, mejor me muero. Entonces, creo que esa es una de las situaciones que complican que tengan ellos un control adecuado de los niveles de azúcar. La Asociación Americana de Diabetes te sugiere en el examen de hemoglobina glicosilada un 7% de resultado, ¿no? Que esto equivale como a 140 miligramos por decilitro diarios. Okay. Pareciera no muy difícil, pero cuando empiezas a comer alimentos y te empiezas a revisar con el glucómetro, pues te disparas, sí. Y eso hace muy difícil. La pobreza de la gente también lo hace complicado. Nos encontramos con muchas personas que cocinan con leña. Entonces, a la revisión de las arterias tenían calcificación de Monkeberg, como si estuvieran fumando, que las arterias se hacen más duras. Otra cosa que observamos es que esta calcificación de alguna manera no compromete la vascularización del pie, sí permite que fluya, no es lo mismo que una insuficiencia arterial. Pero el hecho de que estén calcificadas, pues los compromete a tener problemas cardíacos, ¿no? Porque no nada más esas van a estar calcificadas, pues también, seguramente las del corazón también. Entonces, la gente está consciente, la gente sabe, pero es difícil de llevar un ritmo de vida para cualquier persona con diabetes. Perfecto. Ajá. Y ahora ya, y la atención básicamente de los pies ya en exploración, ¿cuál fue el resultado que ustedes pudieron haber obtenido de esto? Aquí faltaría Beto porque fue la parte, ¿no? Él lo que presentó fue prevalencia de alteraciones podológicas en personas con diabetes. Una conclusión ahí es que la diabetes de cierta manera viene a potenciar un poco las alteraciones que previamente ya traes, ¿no? El exceso de azúcar, que es una molécula muy pegajosa y se puede pegar a ligamentos y se pega hacia las articulaciones, va reduciendo los rangos de movimiento articular. De hecho, hay estudios de la Complutense de Madrid donde demuestran este tipo de resultados.
pero en realidad la alteración de... A ver, todavía no perdí. La alteración del movimiento por la glucosa. Pero, perdón. Pero no es precisamente por la diabetes. Generalmente las personas que llegan con patologías ya son propias o de la edad, osteoartrosis, o juanetes, o propias de su condición biomecánica, ¿no? Ya que ya tenía pie plano previamente, o que ya supinaba o ya pronaba, y la diabetes lo que viene a hacer un poco es a potenciar un poco este tipo, a agudizar y a poner en mayor riesgo, ¿no? Porque en un pie plano, como todos sabemos, la salida del paso se da por la primera articulación metatarsofalángica, y si él tiene un alus limitus, pues se forma lo que le llaman el pinch callus, que suena como pinche callo, y sí. Entonces complica esto, y eso en una clasificación de Wagner, cuando ya tiene un pie diabético, tú sabes que una callosidad se considera una úlcera en grado 0, ¿no? Entonces, de no tener diabetes, pues eso no sería más que un pinche callo, pero no sería potencialmente una úlcera. Entonces, esa conclusión sacamos también, que ya las alteraciones podológicas generalmente en su mayoría ya son previas al problema del exceso de azúcar. En cuanto a lo mío, hacemos una clasificación en 4 niveles de pie de riesgo, de acuerdo a una tabla del International Working Group, que todos tienen también Armstrong, ¿no? Y el grupo de él, SALSA, que le llaman el acrónimo. Esa clasificación salió por ahí de 2007, y yo lo hice en función a eso, y casi la mayoría, creo que si no mal recuerdo, más del 50% salió con un riesgo de tipo 1. Es decir, no ha perdido rangos de movimiento, tiene sensibilidad superficial y su sensibilidad profunda, tiene en el índice tobillo-brazo, está en entre 0.9 y 1.3, que es lo normal. Es lo normal. Grados 2 y grados 3 eran mucho menos, y obviamente 4 ya no tanto, porque 4 ya hablamos casi de que empezaríamos con la clasificación de Wagner, que ya sería el pie diabético. Pero con 4 más o menos. Muy pocos. A mí me tocó lo que fue el área de cuidados y conocimientos del pie diabético. ¿Sí? Sí. Y acá lo que sí se determinó fue que las personas conocen sobre la enfermedad. Los parientes conocen, pero a un nivel, empírico. Lo que me contó la comadre, lo que me dijo el compadre y el médico a veces, oiga, y ya le dijo el médico cómo cuidarse, una dieta o algo, pues voy a decir cosas por el estilo. Digo, no hablo mal de todos los médicos del seguro, porque también todos conocemos algunos buenos. ¿Sí? Hay la carga de trabajo de ellos también. Sí, pues de 15 minutos y vámonos, ¿no? Difícil, pero a lo que voy es esto, tienen la generalidad, más no tienen concretamente cómo se deben de cuidar. La mayoría sabe cómo cuidarse en cuanto a condiciones de higiene, de zapatos, de lavado y todo, pero sí hay detalles que a lo mejor unos o magnifican o minimizan, ¿sí? También me tocó hacer un poco de lo que es la enseñanza, ¿sí? La intervención educativa, para poder modificar lo que ellos me contestaban. Yo lo hice a través de un cuestionario de 25 preguntas, claro, ¿sí? Que ya estaban catalogadas en una tesis de Portugal, creo que era. Y en esa tesis, o sea, indicaba cuáles eran los cuidados, cuáles eran higiene y riesgos. Dentro de los riesgos, conocen los riesgos, los saben controlar la gran mayoría, pero hay quienes no, entonces se les daba consejos y todo. En cuanto a la higiene, igual, la mayoría del problema que tenía es que les gusta hacer caso de lo que son los consejos o los remedios caseros y cosas por el estilo, que más que nada agravan en lugar de ayudar cuando hay heridas o cosas por el estilo, ¿no? Pero, vamos, hablando en un porcentaje, posiblemente andamos en un 65-60% de conocimiento como para cuidarse, que eso es realmente poco para un diabético por el riesgo que representa cualquier incidencia que tenga. ¿Qué saqué yo en conclusión en lo personal? O sea, tomando en cuenta la tesis de Armando y de Beto, aquí necesitamos poner lo mismo que en todas las enfermedades crónico-degenerativas, o sea, es una triada para mí, ya lo concluí: ejercicio, medicamento y dieta.
Sí, cada uno representa un 33.3, ¿sí? Como yo le comentaba a una paciente, o sea, si tú me dices que estás haciendo tu dieta, que estás tomando medicamento, pero no haces ejercicio, con un 66.6, no la vamos a hacer realmente, ¿sí? O sea, es que no puedo correr, no puedo nadar, camina. Ya. Camina, o sea, si tú te vas a la OMS, te están pidiendo que camines, no que trotes, no que corras, o sea, que camines media hora y con eso vas a darle mucha vida a tus pies, más allá también oxigenar tu organismo. Claro. Sí, incluso yo creo que otra de las cosas que también es bien determinante es la pobreza. Eso es justo. Okay. Digo, no es lo mismo caminar 10,000 pasos al mes porque tú no tienes carro, ya. A caminar 500, ¿no? No son los mismos kilómetros que le mete a los pies una persona que no tiene vehículo que la que sí tiene vehículo. No es lo mismo la calidad del calzado que una persona, que es determinante. La calidad del calzado, hay unos zapatos por ahí que todo el mundo conoce, que respeta características de espacio, ¿no? Okay. Y pues te cuestan 3,000, 3,500 pesos. ¿Quién puede invertir eso? Solo las personas que tienen recursos. Así es. Y ellos es muy difícil, Entonces la pobreza creo que viene jugando un papel fundamental, en las consecuencias que derivan de la diabetes. Así es, me imagino que en lo que a ti respecta en cuanto a lo que fue tu evaluación, el calzado, pues... no, fue dentro de uno de los ítems que se preguntaron, o sea, fue el calzado y entre otras situaciones. Y por ejemplo, el calzado es que, bueno, nosotros escogimos el hospital civil y nos escogieron. Ellos tienen un nivel de pacientes, todo lo conocemos, es bajo, ¿sí? La gran mayoría no tiene ni siquiera seguro social, entonces podría decirse que está más bajo todavía. Bueno, fíjate, ahí es un requisito. Si tú tienes seguro popular, no puedes tener seguro social, ¿no? Ya, eso sí, sí, claro, popular, sí. eso es cierto. Pero, ¿sabes qué? El hospital civil está muy bien. La verdad es que las instalaciones están muy bien, la atención de los profesionales de ahí está muy bien, trabajo social, todos son muy atentos. Y últimamente creo que eso se creía que quien acudía con el seguro popular era porque no tenía recursos, pero ante la alza de los seguros particulares de las empresas, no, yo creo que yo lo viví, incluso yo lo he vivido en mi familia. La verdad es que el seguro popular es magnífico, ¿eh? Sí. Y yo tengo seguro de gastos médicos mayores para mi familia, pero aún así hay veces que todavía eso te puede salir mucho más caro y el hospital civil con el seguro popular, la verdad es que es súper bien. De hecho, el área que estuvimos, bueno, nosotros estuvimos acá en el área nueva de consulta externa, en hospital, acá en la calle de hospital. Entonces, los consultorios, o sea, están de lujo. Nosotros pensábamos, hace años fui al hospital civil y yo me imaginé una situación como el seguro social, porque el seguro social se está denigrante, o sea, y para la cantidad de lana que le meten, claro, o sea, no representa. Y el hospital civil yo pensé que no lo íbamos a encontrar igual, y cuando fui a contactar a las personas que nos dieron el ingreso ahí al hospital, cuando entré la primera vez me quedé así como que, caray, es como en Puebla. Hicimos prácticas en el hospital civil, en el hospital del norte, y haz de cuenta que es una estructura, un mueble que lo haces una analogía con el San Javier. Nada más que enclavado en una área que te puedo decir, a lo mejor como, no sé, un área muy pobre, que tú llegas y de repente ves aquello con camas que son de hospitales de primer nivel y todo. Hecho para las personas que vienen del área de Oaxaca y todo lo de aquel lado, para el sureste, sí. Y con una muy buena tecnología, de hecho creo que es de segundo nivel el hospital. Sí. Entonces, aquí el hospital civil ve las mismas condiciones y ves que le están echando ganas. Como yo le decía a una persona hace poco, y le digo que tenía un problema económico, traía un problema de salud grave, vaya al hospital, no, pero pues es que pues mejor no, le digo, mire, eso sí, le digo, por las relaciones que se hicieron ahí en el hospital, me tocó ver, por ejemplo, el año pasado la marcha que hubo para exigir el presupuesto y todo. Conocí por ahí a una persona muy agradable del sindicato que me platicaba, y se me fue el rollo. Estamos igual. No, lo que pasa es que me vino a la mente el nombre de... Saludos a Víctor, se me está viendo, él sabe de quién hablo ahí en el sindicato. Él me platicaba pues la exigencia del presupuesto,
porque realmente tú dices, es una cantidad enorme, pero cuando te empiezan a desglosar que aquí, que allá, que esto y aquello, o sea, las partidas que se tienen que pagar, pues es como estar viviendo al día, claro. ¿sí? Entonces, realmente yo concluí, o sea, es que con lo que se tiene, se hace muchísimo. Se puede. No, se hace más de lo que se tiene, ¿sí? Porque sí es mucho el servicio que se da y es constante. También en una anécdota personal me tocó ir a urgencias a acompañar a un sobrino que por ahí se cayó en una bicicleta. Fuimos ahí a apoyar a las personas y no, o sea, realmente es un buen servicio para el presupuesto que se le da y ahorita como que se ha ido elevando más el propio claro. servicio, ¿sí? De hecho, cuando nosotros fuimos a hacerlo de podología, órale, entre más gente mejor, o sea, porque mejor. Siempre están necesitando ayuda. Sí. Y en ese caso, por decir, ya en sus proyectos de tesis de cada uno, los propios médicos de ahí de la zona o del lugar, o en este caso del hospital, ¿qué fue lo que finalmente pudieron ellos recibir de ustedes, ¿no? Si hubo contacto me platicas sobre una doctora y demás, ¿no? Con los que estuvieron ahí. Básicamente se les entregó un compendio de los resultados para ellos. Ellos, vamos, ya no sabemos si hacia dónde emigró ese resultado. Okay, lo que a nosotros sí presentamos fue el cartel con el compromiso de entregar el cartel y todo, para hacer saber los resultados. De hecho, tuvimos una afluencia, tanto de médicos, ahí en el CIAN, cuando estás ahí en los pósteres educacionales educativos, van y te van a calificar 2 jueces, que son en diferentes áreas. En nuestro caso fue un ortopedista. Un ortopedista y un angiólogo. El angiólogo estaba fascinado porque andábamos por ahí. De hecho, se quedó un buen rato platicando con nosotros. Oye, no sé si fascinado o extrañado. No, usted lo dijo. Ustedes aquí. No. Sí, y porque quien ya, vamos, como yo digo, el médico que ha tenido la experiencia de trabajar con un podólogo que sepa hacer lo que se supone que debe de hacer, que sea técnico o licenciado, o sea, creo que se da cuenta que sí se hace falta, o sea, ese perfil. Sí, claro. Que no lo van a tocar ellos. Sí. Esa es la realidad. Y si vamos, por ejemplo, hace poco estaba leyendo un artículo de, por ejemplo, Sudamérica. Es muy alto el intrusionismo, no nada más en la podología, en todas las áreas. Sí. Pero cada área que ha ido, por ejemplo, elevando su nivel académico, ese intrusionismo se va erradicando. Sí, yeah. Yo creo que los podólogos actualmente, tanto técnicos, incluso empíricos, porque los conocimientos que se adquieren finalmente tienen relación con el pie, creo que los podólogos de todas estas denominaciones deberíamos de ser muy celosos de que la podología sea para los podólogos, ¿no? De que la podología sea para los podólogos. Y dice uno, ¿a quién le pertenece el conocimiento? Bueno, finalmente el conocimiento le pertenece al que lo busca, al que lo adquiere, pero también es verdad que, como decíamos al principio, debe de ser a través de la legalidad, debe de ser a través del estudio, debe de ser a través de una competencia justa, ¿no? Porque finalmente, como decíamos en la vida, lo justo es que te ganes la vida de acuerdo a las habilidades. Si alguien tiene más habilidad que tú, bueno, pues qué bueno, y derívalo para allá. Si tú quieres tener esa habilidad, pues estudia y hazlo. Pero aunque es verdad que muchos médicos han aportado al podólogo crecimiento, visión, y le han aportado muchas cosas, creo que tenemos que empezar a ser más celosos en ese sentido y decir, a ver, los congresos, tiene que haber más presencia de podólogos como ponentes. Claro. A veces son puros médicos. Y obviamente ellos van y dan su tema, su parte y su tema, y con lo cual se va a componer todo. Entiendo que la organización de un congreso debe de ser muy compleja, claro, y tiene sus dificultades, y tienes que buscar temas que lo hagan interesante, y pues puedes meter una cosa y puedes meter otra, pero mientras no nos enfoquemos en que sea, como decíamos, ¿no?, cosas útiles y que sea para podólogos, experiencia de podólogos, va a ser difícil que podamos seguir avanzando. Sí, así es. Inclusive, bueno, pues no nada más porque uno lo dice, sino también porque la gente, o bueno, los propios
interesados escriben eso, ¿no? Que a veces el Congreso puede estar muy disperso o a veces también muy concentrado y pues bueno, finalmente es de quien lo organiza, ¿no? Y a veces creo que también se quedó un poquito esto de ir por el diploma, ¿no? Bueno, por el reconocimiento de la asistencia, finalmente. Entonces, pues como bien dices, creo que ahora ya con la licenciatura, además de, pues que aún así, pues esto no, o sea, digamos, no ha llegado a un punto donde a lo mejor, pues no sé cuántos años todavía más hagan falta para empezar a lo mejor a tener ya un acercamiento, ¿verdad? Ya con otros países, pues que ya tienen una apología sobre todo pues, más avanzada, igual pues tenemos un referente, ¿no? Sí, tendríamos que buscar obviamente el nivel de los españoles. Yo creo que va a faltar muchos años, porque para empezar, los egresados de la Universidad de Guadalajara, que considero que van a salir de buen nivel, pues mínimo 5 años. 5 años. Y ahora, que haya una cantidad suficiente para que también sea conveniente una especialidad o una maestría en algo, porque pues, también si no hay egresados de ese nivel, pues, claro, ¿para qué hacen algo? Así es. Entonces, yo creo que, no sé, unos 10 años nos va a faltar, pero también considero que vamos en un camino adecuado. Listo. Bueno, pues también por otro lado, como bien lo mencionamos al principio de la videocharla, queremos saber sus opiniones, no sé si existen algunos comentarios que nos hayan... Saludos, básicamente saludos. ¿Algún comentario específico? ¿Ninguno? A ver, tenemos saludos de backstage, Fátima Alcaraz. Que le hubieran puesto maquillaje a Pedrito. Que le hubieran puesto maquillaje a Pedrito, dice Ávila. Miguel Ángel Ávila. Es de la mafia. Es de la mafia. Okay. También saludos al panel, a Armando Calvillo. Okay. Saludos. Víctor Villalpando, saludos amigos licenciados podólogos. Saludos desde Cotitlán Izcalli, Caramelo Sánchez. Y desde Argentina, Lisbeth, saludos desde Córdoba. Perfecto. Muchas gracias por los comentarios, por estar Pregunta cuál es el tema y presentes. Pues el tema es la licenciatura de Podología en México. Y ese... Lo que derive, exactamente. Entonces, pues prácticamente eso fue... También tenemos saludos de Elmer Fuentes, de Guatemala. Saludos, doctor. Saludos. Saludos, gracias por vernos. Y nos pregunta Luis Edgar González Padilla que cuál es el tema. Y le manda saludos a Armando. Gracias. Es un compañero. Es un compañero de la licenciatura. Sí, fíjate que veo, como te decía, hay muchos médicos, ojalá que no lo tomen a mal. Yo creo que, te digo, cada vez debe de ser más específica la profesión. Y no quiere decir que pues nos estorben ni nada, como te digo, han apoyado mucho y nos han ayudado mucho, pero creo que también el podólogo tiene que hacer por sí mismo, por crecer a ese nivel y por no estar dependiendo siempre del médico, porque te digo, yo he observado mucho, seguramente también tú y muchos, de repente enseñan algo y luego ahí en el chat andan ninguneando a todos y andan, oye, ¿qué te pasa? Tú esto y tú lo otro. Entonces, pues, ¿de qué se trata? O sea, primero dice que te enseñan y luego hasta te andan condenando. Entonces, eso no debe de ser. Los mismos extranjeros, los mismos podólogos extranjeros o por ahí sin decir nombres, también vienen, dan sus cursos y te tratan relativamente bien. Pero ya cuando están chateando en el Face o donde sea, o sea, te ponen unas arrastradas. Innombrable. No sé. Sí, no sé. pero por ahí es donde debemos de exigir más respeto. Más respeto. O sea, que de repente apenas estemos logrando crecer en la podología en México, no significa que por eso tengamos que estar tolerando, ¿no? O aguantando ofensas, o aguantando ese trato que no es contenido, no debe de ser. Y no me refiero nada más en esta área. Humanamente, digo, eso no debe ser. Alguien que sea maestro en una carrera tan noble tampoco le da derecho a tratar a los alumnos de manera agresiva, ¿no? Agresiva. Claro. Y como te digo, eso como podólogos, como técnicos, como empíricos, como licenciados, o sea, por más que querramos buscar conocimientos, no por eso debemos de permitirlo. Muy buen punto. Y bueno, pues como ya escuchamos,